Entonces déjenme mostrarles. La vez pasada hablamos de los 3 chicharitos. El y entonces, hoy vamos a verlos desde la perspectiva de las 3 de las 4 escuelas filosóficas budistas, que, dejen presentar acá. Okey. Sí, en este enfoque es distinto a lo que hemos visto tradicionalmente, porque el generalmente como que no se estudian juntos, estas 3 visiones, la de el alma, la de el yo y la de el no yo, o desde la perspectiva de la vacuidad. Entonces, pero a mí se me hace muy didáctico, muy es una manera de entenderlo. Entonces, vamos a verlo, ¿no? El tema va a ser hoy aquí en el curso de las escuelas filosóficas espirituales, el juego, el espejo, el espíritu, que es la sesión 181, hoy 27 de septiembre de 2024. Y le llamamos así la vez pasada los 3 chícharos, pero ahora los vamos a ver desde la perspectiva de las 4 escuelas filosóficas budistas, ¿no? Alguna vez hablamos de ellos, pero teníamos pocas referencias. Ahora vamos a tener más referencias, entonces nos va a permitir captar más, entender más, profundizar un poquito más en esto. Entonces, pero antes de empezar, vamos a meditar un poquito en nuestra motivación, qué es lo que nos trae aquí, qué nos mueve. Entonces, la vez pasada hablamos de lo importante que es meditar en la preciosa existencia humana, y veíamos esta perspectiva de Shama Rinpoché en El camino al despertar, y decía que podemos estudiar y practicar el Dharma y así nuestra vida va a ser guiada. Y decía que él hablaba de 4 características que tiene esta preciada vida humana. Hola, David, buenas noches. Uno es que tengamos un cuerpo capaz de practicar, o sea, que físicamente no tengamos impedimento para practicar el Dharma. 2, que tengamos una mente que es capaz de entender el Dharma. Por ejemplo, la mayoría de los animales no tiene esa mente, y muchos humanos también no la tienen. 3, que tengamos tiempo, que dispongamos de tiempo para asistir a enseñanzas de Dharma. El Y quizás la más importante desde mi perspectiva es la elección. O sea, que él dice, Shama Rinpoche, que tenemos la opción de seguir el Dharma, o la intención o la motivación. Porque mucha gente tiene el cuerpo, tiene la mente, tiene el tiempo, pero pues, no le interesa el Dharma. No. eh, entonces eso, si no tiene uno esa motivación, va a ser muy difícil. El Es como que no existiera para el Dharma para esa persona.
Entonces vamos a meditar un poquito en esto, en cuál es nuestra motivación, por qué nos atrae el Dharma y por qué le, le queremos dedicar tiempo. Y ahí pasan dos cosas, que a veces alguien tenemos un interés ocasional, momentáneo, porque pues fuimos a un retiro o llegó un gran maestro, un guru, o leímos un libro, o algo está pasando en nuestra vida que nos hace voltear hacia el Dharma, pero llega como una moda, como una temporada, como algo que pues está unos tiempos con nosotros y luego pues ya como que nos aburre o decimos no, pues no era para mí o no es mi camino y lo soltamos. Y en otros casos el Dharma, pum, se vuelve parte de tu vida el, y ya no lo sueltas. El, yo creo que en mi caso mi madre apostaba que, pues es que Yuri de repente tiene como modas y anda en esto y le dura unos meses, unos años y luego ya, este, y, y no, o sea, en mi caso el Dharma se volvió parte de mi vida hace 21 años y pues no lo he soltado y, y no lo quiero soltar. Y espero no soltarlo nunca en esta vida ni en las próximas. El, o sea, el Dharma se empieza a volver parte de ti, parte de tu vida, parte de cómo ves el mundo, la realidad, y, y ya no importa si hay gurús o hay maestros, o sea, conviertes al Dharma en tu propio maestro, ¿no? Pero el Dharma tiene dos funciones, dos partes. Uno es el Dharma externo, que está en un libro o que está en la boca de un maestro. Y dos, está el Dharma que tú ya introyectaste, que ya te lo tomaste, que ya lo saboreaste, que ya lo bebiste, que ya se volvió parte de tu ser, ¿no? Ese Dharma es más difícil de soltarlo, ¿no? Porque ya a la hora de haberlo experimentado dices, este es un camino que realmente tiene corazón y, y tiene la verdad, ¿no? O sea, el Dharma, algo que a mí me impactó mucho es que no usa mentiras, no tiene, a ver, hay cosas que a veces uno no entiende o no está al nivel de uno, pero el Dharma se basa en la honestidad, ¿no? Entonces, esa parte para mí fue muy, muy importante. O sea, no te hace cuentitos, ¿no? Así de no te trata de engañar o de atrapar, este entonces vamos a meditar un minuto en silencio, en cuál es nuestra motivación, qué es lo que nos atrae del Dharma y hasta dónde el Dharma se ha vuelto parte de nosotros, hasta dónde el Dharma se ha vuelto nuestro camino. Entonces, empezamos.
Ok. Y vamos a hacer la oración de solicitud de enseñanzas. Semchenamchi sampadan loyiche dragyitagwar, chechuntun montempayi choyi corlo cordusol. Semchenamchi sampadan loyiche dragyitagwar, chechuntun montempayi choyi corlo cordusol. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencia de los seres sensibles, por favor giren la rueda del Dharma, del Mahayana, Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar la rueda del Dharma, imploramos. Y vamos a leer el Sutra del Corazón de la Sabiduría, el Prajnaparamita Hridaya Sutra, en la versión de Edvard Conce, de Vajranata. No sé si alguien quiera leerla. ¿Tú la quieres leer, Dulce? No alcanzo a ver. Estoy Aquí en el tienes telefonito. Por muy grande que lo pongas, es lo que estoy tratando de ver. No, no alcanzo. Pero a ver, déjame ver aquí, hacer un truquito. A ver, espera tantito, deja ver. Sí, está. Porque estoy queriendo ver si la. No, no alcanzo a ver. Es que sí, pensaba que el. Mira, a ver si. Tendría que estar moviendo el texto. Bueno, lo voy a leer yo. Vale. Ok, Sí, sí, no alcanzo. dice el Sutra del Corazón de la Sabiduría, Ujú. Prajnaparamita Hridaya Sutra. Om, homenaje a la noble y bella perfección de la sabiduría. El noble Bodhisattva Avalokiteshvara meditaba en el cauce profundo de la perfección de la sabiduría. Miró abajo y vio que los 5 skandhas son vacíos y así se liberó del sufrimiento. Aquí, oh Shariputra, la forma es vacío, el vacío es forma. La forma no difiere del vacío, el vacío no difiere de la forma. Lo que sea forma es vacío, lo que sea vacío es forma. Así también son las sensaciones, percepciones, impulsos y la conciencia. Aquí, oh Shariputra, todos los fenómenos son vacíos, no son producidos o aniquilados, ni impuros, ni inmaculados, ni incompletos, ni enteros. Así, Shariputra, en el vacío no hay forma, ni sensaciones, ni percepciones, ni impulsos, ni conciencia. No hay ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, ni mente. No hay formas, sonidos, olores, sabores, tactos, ni objetos mentales. No hay conciencia de los sentidos. No hay ignorancia ni extinción de ella, ni hay todo lo que procede de la ignorancia, ni vejez, ni muerte, ni extinción de la vejez y la muerte. No hay sufrimiento, ni su causa, ni su cese, ni sendero de liberación. No hay conocimiento, ni logros, ni falta de ellos. Así, Shariputra, el Bodhisattva, libre del apego, se apoya en la perfección de la sabiduría y vive sin velos mentales. Así se libera del miedo con sus causas y alcanza el nirvana. Todos los Budas del pasado, del presente y del futuro se despiertan a la suprema y perfecta iluminación, apoyándose en la perfección de la sabiduría. Conoce que Prajnaparamita es el gran mantra, el mantra de gran sabiduría, el mantra más elevado que jamás ha sido igualado y que extingue todos los sufrimientos. Escucha la verdad infalible de Prajnaparamita. Gate Gate para Sangate Bodhisvaja. Así termina el corazón de la perfección de la sabiduría. Y vamos a recitar 21 mantras del sutra, del mantra de la sabiduría, el mantra de Prajnaparamita o el mantra del sutra del corazón de la sabiduría.
Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhisvaja, 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 Tayatam gate gate para sangate budisbach, 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 tayatam gate gate para sangate budisbach. Ok. Bien, entonces vamos a empezar. Decíamos la vez pasada que hablamos de estos 3 chicharitos. Pero no sé qué está pasando. Bueno. Dejen ver si se está mostrando. Sí, ok. Entonces hablamos de estos 3 chicharitos dejen ponerlo acá. A ver. Entonces decíamos, y bueno, le llamé así porque son 3 visiones distintas de qué somos, ¿no? Entonces decíamos, tenemos uno, es la visión de que existe un alma. La otra es la visión de que existe un yo. Y la otra es la visión de que, bueno, le puedo decir la visión de la vacuidad del yo, pero también le podríamos llamar la visión de nuestra esencia búdica, ¿no? Que tenemos. O algunos le llaman a esto nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Dejen abrir la puerta. Ok. Hola Yolanda, buenas noches, bienvenida. Entonces, tenemos estas 3 visiones, ¿no? Hay gente que cree que existe un alma. Habíamos dicho sobre todo las escuelas no budistas, excepto la quinta escuela de los Lokayatas. Las primeras 4 escuelas no budistas creen que existe un alma, y también las tradiciones teístas, como los católicos, los cristianos, los judíos. Entonces, muchos de nosotros venimos de este charito, de hay un alma, ¿sí? Los Lokayatas pues, dicen no hay un alma, pero sí hay un yo. Pero este yo es temporal. Existe mientras existimos, porque ellos no creen en vidas pasadas ni vidas futuras, ¿no? Y aquí lo representábamos de esta manera, ¿no? El alma como una esfera blanca, pura, perfecta. El yo como una esfera negra. Y nuestra verdadera esencia, que en realidad no se puede dibujar, o sea, no hay color, no hay forma, no hay tamaño, pero bueno, era simplemente para usos didácticos. Y cuando hablamos, no los estamos ubicando a los 3 chicharitos así por así en este cubo, sino que decíamos, okey, en el eje
horizontal tenemos del lado izquierdo, del lado derecho lo que es simple y del lado izquierdo lo que es complejo. Lo que es simple, decíamos, es de una sola pieza, no se puede dividir ni física ni mentalmente. Y lo que es complejo es que son algo de muchas piezas. Complejo o compuesto, podríamos ponerlo así, ¿no? Compuesto, quizás una palabra más sencilla, ¿no? Entonces, este chicharito es, acá, cuando lo ponemos acá es compuesto. El alma, en cambio, es simple. Lo ponemos del lado derecho, del lado derecho de. Entonces, esa parte es Luego, en el eje vertical tenemos lo que es independiente y lo que es de arriba y lo que es dependiente abajo, ¿no? Entonces, el yo es dependiente y es compuesto, ¿no? O sea, el, nuestro cuerpo tiene muchas piezas y depende de muchas causas, ¿no? Como el alimento o los genes de nuestros padres. En cambio, el alma, decíamos, es simple y es independiente. Y en la tercera dimensión es cuando algo es permanente, el, o sea, eterno, que no cambia. Entonces esto sería al fondo y al frente tendríamos algo que es impermanente, que es perecedero y que cambia constantemente, ¿no? Entonces, el alma se considera, este primer chicharito, el alma se considera que es simple, que es independiente y que es permanente, eterna, que no cambia, ¿sí? Ese es así como se definía el alma en la antigüedad, en estas 4 escuelas no budistas, ¿no? Pero luego vinieron los lokayatas y ellos plantean el paradigma contrario, dicen: "El alma no existe, pero sí existe el yo. El yo es compuesto, es dependiente y es impermanente, perecedero". O sea, cuando me muera, pues va a desaparecer. O sea, era que usan esta analogía con una vela, donde dicen: "Okey, el cuerpo es como la cera de la vela y la llama, la flama es como nuestra mente". Y ellos dicen: "Bueno, cuando se acaba la cera, se acaba la vela". O sea, se da la aniquilación, ¿no? Entonces, es el paradigma contrario, opuesto. Y luego, entonces, tenemos acá en el centro el tercer chicharito, que es muy difícil de explicar, por eso el Buda no quería enseñar, porque decía: "No lo van a entender". Porque la mente es permanente, eterna, pero al mismo tiempo cambia constantemente, momento a momento, segundo a segundo. Entonces, si yo digo que la mente es permanente, pues es incorrecto. Si digo que es impermanente, es incorrecto. En realidad está en otra dimensión. Por eso lo ponemos acá como en medio. El No está dentro de estas, y por eso necesitamos entender el camino medio, ¿no? Porque el camino medio no es un punto medio entre estos 2 extremos.
Igual la mente, al mismo tiempo es simple, porque nada más tenemos una sola mente y no la podemos partir, no podemos dividir, pero al mismo tiempo es como que tuviéramos muchas mentes, porque tenemos infinitos instantes de conciencia, tenemos la mente burda, la mente sutil, la mente muy sutil, tenemos 51 factores mentales, tenemos 8 niveles de conciencia según la escuela Shittamatra. Entonces, al mismo tiempo que la mente es muy compleja, es simple, entonces no la puedo poner en ninguno de estos 2 extremos y por eso la ponemos afuera, ¿no? En otra dimensión o acá adentro, por eso lo ponemos acá. Y al mismo tiempo la mente, si yo digo que la mente es independiente, que no depende de nada, es correcto desde el punto de vista de la verdad última. Pero desde el punto de vista de la verdad relativa, mi mente depende de mis emociones, de mis percepciones, de mi karma. La mente depende de muchas cosas. Entonces, si la pongo acá, es correcto desde la verdad absoluta, pero no desde la verdad relativa. Desde la verdad relativa, la mente es dependiente de muchas cosas, ¿no? Entonces, no está en ninguno de estos 2 extremos y es por eso que la ponemos afuera, en otra dimensión. O acá adentro, ¿no? Y por eso acabamos poniendo este chicharito acá. No conozco otro paradigma que no sean estos 3, ¿no? O hay alma o no hay alma. Acá es, uno es, hay alma, o sea, son los 3 paradigmas, que es lo que hemos llamado los 3 chicharitos. ¿Hay alma? ¿No hay alma? Y que algunos dejan el budismo ahí, en el segundo. Y en realidad no, o sea, el budismo va más allá, va a la vacuidad del yo, ¿no? Entonces, esto podríamos decirlo de otra manera, ya no gráfica. ¿Hay alma? ¿No hay alma? ¿Hay un yo? Que esta es la escuela Lokayata, que es la escuela quinta, ¿no? La quinta escuela plantean onilista o charvacas. ¿Hay alma? Lo plantean las escuelas 1, 2, 3 y 4, que son los nayáyicas, los samkhya's, los mimamsakas y los jainistas. Entonces, y la vacuidad del yo, que es lo que planteó el Buda. Entonces, esto va a ser las escuelas, la 6, la 7, la 8 y la 9, que son las escuelas budistas, ¿no? Por eso uno de mis maestros, él le llama las escuelas de la vacuidad, ¿no? Del yo. Y sí, es correcto, pero hablar a mí se me hace poco didáctico, ¿no? Cuando empezamos hablando de la vacuidad del yo, porque a veces ni hemos entendido qué es la vacuidad del yo. Entonces, por eso la llamamos escuelas filosóficas budistas, ¿no? Tradicionalmente en el budismo se le llama como las escuelas filosóficas. No le agregan la parte del budismo, pero luego no se estudian las otras 5 escuelas no budistas. Y entonces nosotros para diferenciar, pues mejor decimos las 5 escuelas filosóficas no budistas y las 4 escuelas filosóficas budistas. Entonces, cuando se habla de hay alma en sánscrito es Atman.
En Pali es Ata. Creo que es con doble T. Cuando el Buda llegó y habló de la no alma, entonces aquí se le agrega Anatman. Anatma. Esa A antes es negación o Anata en Pali, ¿no? Que es no alma, no, el Buda no dice no hay un yo. El Buda no negó al yo. O sea, el Buda no negó a este chicharito, ¿sí? De acá abajo. El Buda negó a este chicharito, ¿sí? O sea, si lo pusiéramos gráficamente, o sea, el Buda dice, este chicharito no existe, ¿no? Es esto, o sea, este sí lo niega, entonces aquí hay una negación, ¿sí? De esto. Pero aquí tenemos que ir suave con nosotros, porque si toda esta vida he creído en el alma o llevo miles de vidas creyendo en el alma y de repente me dicen, no, el alma no existe, entonces se me revuelve todo por dentro, ¿no? Entonces, no hay que asumirlo como un dogma, simplemente porque el Buda decía, no crean en nada porque yo lo digo. Estúdialo, medítalo, investígalo y cuando estés convencido que es cierto, estás convencido que esto es bueno para ti, para los demás, entonces asúmelo, ¿no? Pero el Buda no niega al yo, ¿no? O sea, este es el alma, ¿no? El Buda sí la niega, pero el Buda no niega al yo. El yo aquí, que está aquí abajo, el Buda dice, sí, esto existe este yo, pero este yo es los 5 skandhas. Es simplemente la combinación de los 5 skandhas a lo que llamamos yo, ¿no? O sea, lo que va a decir el Buda es que este yo existe, pero no existe inherentemente. Esto parece un trabalenguas, o sea, para decirlo de otra manera, no tiene existencia inherente, ¿sí? Al contrario de lo que es el alma es algo que se considera, si existiera el alma, si existe, a lo mejor el Buda estaba equivocado, y si hay alma. Entonces, si hay alma, el alma tiene existencia inherente, ¿no? Esta alma tiene existencia inherente por sí misma desde su propio lado. Así es como lo dicen los tibetanos, ¿no? Desde su propio lado existe por sí misma. Pero ¿qué significa que exista, que tenga existencia inherente? Lo que hablábamos hace ratito, ¿no? O sea, significa que es bueno, lo voy a poner en nota porque aquí ya casi no cabe. Que tenga existencia inherente, déjenme poner acá, existencia inherente va a ser igual a que voy a empezar por Z, que es permanente, que es independiente y que es simple, ¿no? Entonces, ahí es donde el Buda dice, no existe algo así, no existe algo que sea permanente, algo independiente, algo simple, por eso es que dice, esa alma no tiene existencia inherente, entonces no existe, ¿no?
Entonces podríamos decir, aunque no lo dice así el Buda, que es una doble negación. O sea, no existe el y no existe inherentemente. ¿Y por qué hablo de una doble negación? Aunque el Buda nada más habla de una negación, no de las dos. Pero sí está, o sea, explícitamente no lo hace, pero implícitamente está la segunda negación al decir anatta o anatman, ¿sí? Y si ven, lo comparamos con el yo existe, pero no tiene existencia inherente. Entonces, lo voy a poner en una tablita que quizás aquí tenemos al alma y aquí tenemos al yo. Entonces, ¿qué sucede con el alma? Bueno, aquí voy a poner acá, estoy usando estos gráficos para diferenciarlos. Entonces, tenemos aquí el yo y tenemos el alma, ¿no? Entonces, tenemos dos columnas. Existe y existe inherentemente. De hecho, la clave, o sea, lo voy a poner, pero es todo el sufrimiento que tenemos en esta vida viene de creer que yo tengo existencia inherente. Esta es la raíz del samsara. Si superas esta creencia en ese yo con existencia inherente, te liberas, alcanzas el estado de arhat, ¿sí? Pero primero tenemos que comprenderlo intelectualmente y luego verlo en meditación. O sea, que no sea de que, es que lo dijo el Buda y menos si lo dijo Yuri, o lo dijo un guru. O sea, tú tienes que verlo por ti mismo. Entonces, cuando hablamos del alma, el Buda dice, esta alma no existe. No existe y tampoco tiene existencia inherente. Es una doble negación. Entonces, el yo, en cambio, el Buda no lo niega. El Buda dice, esta es una de las grandes confusiones que hay en el budismo. De hecho, dentro de muchos budistas, me ha tocado verla. Yo tuve esta confusión mucho tiempo también. Y afuera del budismo, pues con mucha más razón no entienden esto. O sea, esto se les hace complicadísimo. Entonces, el yo existe, ¿sí? Pero sin existencia inherente, ¿no? O sea, aquí lo voy a poner, el yo existe, pero sin existencia inherente. En cambio, el alma no existe y si no existe, pues tampoco tiene existencia inherente, ¿no? O sea, puede parecer un trabalenguas acá, sería la comparación entre el alma y el yo, ¿no? Y es importante esto porque antes de ver la vacuidad del yo, o sea, lo voy a poner, o sea, esto es importante porque antes de ver la vacuidad del yo en meditación, lo tenemos que entender conceptual e intelectual y teóricamente. O sea, es como,
¿de qué diablos están hablando? O sea, ¿qué es esto? ¿Sí? Ese ya es un primer avance muy importante, el entenderlo intelectualmente. Por eso es que uso los 3 chicharitos, ¿sí? Porque se me hace mucho más fácil entenderlo. Entonces, estos 2 chícharos ya más o menos los entendemos, pues están en los extremos, ¿no? Acá en los extremos del cubo. Son antípodas, ¿no? O sea, podríamos decir acá que el alma y el yo podemos decir que el alma y el yo son antípodas o extremos contrarios, ¿no? O antagónicos, ¿no? Están en 2 extremos distintos, ¿no? Acá estos. Por eso uno lo pongo como negro y otro blanco, ¿no? O sea, son antípodas, son opuestos, ¿sí? O antagónicos u opuestos, ¿sí? Es esto. Y entonces aquí luego viene y aparece el tercer chicharito, y entonces, pues al principio, pues a mí se me antojaba ponerlo como a la mitad, pero aquí lo que tengo que decir es que el, el no yo o la vacuidad del yo o nuestra verdadera naturaleza o nuestra esencia búdica, ¿sí? Este no es un punto medio entre los 2 extremos, entre el alma y el yo, ¿no? Sino que es algo que está en otra dimensión. ¿Mm? Por eso necesitamos estudiar y entender el camino medio. Y yo, aunque había leído bastante, estudiado o sea, muchos maestros, nunca había entendido qué era el camino medio hasta que lo estudié con Lama Rinchen. O sea, creo que él es el primero que en Occidente trae esta enseñanza. Entonces, que dice, él está en una dimensión aparte, ¿no? Por eso lo ponemos arriba, ¿sí? Entonces, aquí entramos a las escuelas filosóficas budistas, porque las cuatro escuelas budistas se, se autodefinen como la verdadera escuela del camino medio. Sí. Y yo esta es la primera confusión que yo tuve con las 4 escuelas, porque yo decía, a ver, si hay una sola verdad, ¿por qué el Buda planteó 4 escuelas? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la que debo estudiar? Y como los maestros decían que el Dalai Lama, por ejemplo, él dice, no, pues yo sigo la escuela prasángika mayámica, pues yo iba así en mi ego, en mi soberbia, pues yo decía, ok,
si el Dalai Lama dice que la Prasángika Madhyamika, que es la escuela 9, pero de hecho la escuela 9 tiene 3 versiones, la A, la B y la C. Y no es la Prasángika Madhyamika es esta, es la C, ¿sí? Y la C refuta a la B y a la A y a todas las otras escuelas. Entonces, pero cuando yo iba a estudiar esta escuela, no entendía nada. Nada es nada. Porque es demasiado sutil la escuela prasángika madhyamika. Y yo primero tengo que. Y no plantea nada, sino nada más plantea las consecuencias de lo que creen las otras escuelas. Entonces, tenemos por eso que estudiar las otras escuelas, incluso las no budistas, para luego irnos aproximando a la visión prasángika madhyamika, ¿no? Y obviamente, pues, si yo quería empezar por el escalón 9 y el 9C, pues no entendía nada, no tenía las referencias, porque de repente, pues en la escuela prasángika madhyamika dice, pues, los samkhyas están equivocados en esto, y pues yo ni idea sabía quiénes eran los samkhyas. O refuta a los tirtikas. ¿Y quiénes son los tirtikas? Son las 5 escuelas filosóficas, son los que siguen extremos. Y se considera que las 5 escuelas filosóficas no budistas siguen uno de estos 2 extremos, el del nihilismo o el existencialismo. Entonces, lo recomendable es ir subiendo, ¿no? Escalón por escalón, para irlo entendiendo. Entonces, vamos a ver ahora esto desde la perspectiva de las escuelas filosóficas budistas. Y la gran pregunta es, si no existe el alma, entonces, ¿qué existe? Porque aquí de repente me puedo sentir huérfano, ¿no? Así, o desahuciado, o sea, ¿cómo que no existe el alma? Y eso le pasó a infinidad de seres cuando el Buda habló de su teoría de la no alma, de la anatta, de Anatman. Era, ¿qué onda? ¿De qué está hablando el Buda? ¿No? Porque, bueno, lo más fácil para el cristianismo, el catolicismo, o los protestantes, es okey. O sea, conecta con tu alma, así incluso las 4 escuelas filosóficas no o sea, no budistas, que dicen, el si no existe el alma, entonces, ¿de qué me agarro, no? O sea, porque ya me quitaron este chicharito, ya me quitaron este chicharito de acá, de este extremo, el de arriba. Entonces, ahí es, me dicen: "Este no existe". Okey. Entonces, me quedan estos 2, pero cuando cuando el Buda habla del no yo, aquí la gente nos confundimos, yo me confundí mucho en esto, porque el Buda no está cuando habla del Buda del no yo, no está hablando de este chicharito, no está negando a o sea, el Buda no niega al yo. Entonces, o sea, si lo pusiéramos en negación, sería hablar de a yo, a sin yo, o sea, que sería igual a igual a sin, entonces sería igual a sin yo. No,
No, el Buda está hablando, cuando habla de el no yo, se está refiriendo a esto, al tercer chicharito. Este chicharito para el Buda, este es el yo, ¿sí? Y no lo niega el Buda. El Buda dice, ese yo es igual a los 5 skandhas. O montones, ¿no? Pero a veces aquí el idioma se nos acaba. Entonces eso es lo que nos causa luego confusiones. Entonces, este no yo no es igual al yo, ¿no? Tampoco es igual al alma que está acá. Entonces, eso es lo que vas a tratar de entender. O sea, ¿qué es ese tercer chicharito? ¿Qué es este? Si no hay un alma, ¿qué es este chicharito? No hay, lo puedo quitar. Entonces, ¿qué sí existe? Y luego el Buda dice, no, pues, ¿qué crees? Sí, sí existes, pero a eso que llamas yo es simplemente la colección de los 5 skandhas. Así como yo digo mi coche, pues es la colección de las llantas, el motor, las vestiduras, etcétera. Pero lo que dice el Buda es, ese yo está vacío, ese coche está vacío. Y entonces ahí la mente es, bueno, ¿por qué? Si todos, siempre he creído que la mesa es mesa y todo el mundo habla de la mesa, todo el mundo está de acuerdo, y ahora ¿cómo? ¿Por qué el Buda me dice que no existe mesa? ¿Sí? Pero el Buda no está diciendo no existe mesa, el Buda dice, no, la mesa sí existe, ahí está, la puedo estar viendo, la puedo tocar, pero esa mesa no tiene existencia inherente. O sea, aquí es muy importante porque aquí el Buda está hablando de, o sea, la primera búsqueda y la segunda búsqueda. La primera búsqueda, yo ahorita no estoy viendo la mesa, por ejemplo, porque está en la cocina. Entonces, la primera búsqueda es cuando encuentro la mesa en la cocina o encuentro mi coche en el estacionamiento. Pero cuando empiezo a buscarlo con el ojo de la mente, o sea, no encuentro la mesa. ¿Sí? A lo que yo llamo mesa se desdibuja. ¿Sí? Mingyur Rinpoche cuenta también que cuando él empezó a estudiar la vacuidad, un día iba, no, o sea, que había quedado de ver a en esta segunda búsqueda, perdón, o sea, en esta segunda búsqueda decimos, ok, yo le digo a una persona, ok, yo dejé mi coche en el estacionamiento, en el primer piso, en el cajón, en el tercer cajón. Entonces la gente va a buscar el coche y ahí lo va a encontrar en el primer piso. A veces no lo encontramos. Por ejemplo, una vez un amigo me habló y me dijo que había ido a la Torre Mítica, que parece que tiene muchos niveles de estacionamiento, y donde él pensaba que había dejado su coche, no estaba, y estuvo dando vueltas y recorriendo con su esposa y no estaba el coche, no lo encontraba. Pero entonces ya se fue a su casa y luego regresó con un amigo, creo, y ya encontraron su coche. O sea, el coche sí estaba, ¿no? Pero pues no lo encontraban. Esa es la primera búsqueda. Tú vas y buscas tu coche, ahí está tu coche. La segunda búsqueda, ¿a qué se refiere? A que decíamos, cuando veo el sillón o el coche, lo voy a poner acá, con esto, vamos a hacerlo con un cochecito. Yo tengo acá decía estos extremos, entonces
yo voy a hablar acá de un coche, que era lo que estamos hablando. Déjenme traer un acá. Bueno, creo que no sé si es un Ferrari pero creo que nos va a servir creo que nos sirve para lo que estamos haciendo. Este coche va a traer déjame ver que lo copié mal. Ok, entonces, wow. Déjenme ver si puedo traerlo acá. Ok, entonces aquí está el coche, ¿no? El coche, yo digo, ¿el coche es simple o compuesto? Pues es compuesto porque tiene muchas piezas, ¿no? Tiene miles de piezas. Entonces, todo lo que tiene muchas partes, muchas piezas, es compuesto. Todo lo que es de una sola pieza es simple. Ahora, ¿el coche es independiente de causas y condiciones? No, el coche depende de muchas causas y condiciones. Que alguien lo haya inventado, alguien lo haya diseñado, alguien lo haya fabricado, alguien lo haya comprado, ¿no? O sea, depende de muchas cosas. El coche es dependiente. Y entonces, cuando digo, ok, este coche es permanente, es eterno, ha existido siempre, va a seguir existiendo siempre. Y me dicen, no, este coche es impermanente, al rato va a estar en un deshuesadero. O sea, este coche va a fenecer, va a perecer algún tiempo. Entonces, cuando yo digo, si este coche es compuesto, es dependiente y es impermanente, está aquí en esta esquina. Existe, pero no tiene existencia inherente. O sea, está vacío de existencia inherente, como el sillón que estoy viendo acá, pero eso no significa que no me puedo sentar en él. Pero en realidad lo que me sostiene no es el sillón, es el elemento tierra, ¿sí? Entonces, no lo encuentro en la segunda búsqueda. Está en la primera búsqueda, pero en la segunda búsqueda no hay un alma coche, no hay una esencia coche, no hay una parte del coche que sea el coche, sino lo que llamamos coche, ¿sí? Lo que llamamos esto, si lo pongo acá, o sea, lo que llamamos coche es simplemente a una colección de piezas interdependientes o unidas que contribuyen a un mismo fin o resultado, ¿no? Es a lo que llamamos coche. O sea, y esto en las escuelas filosóficas, ¿a qué le estás imputando la palabra coche? ¿Sí? O se dice más formalmente, o sea, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base de imputación? ¿Sí? O en otras palabras, ¿a qué le estás imputando? La palabra o concepto o etiqueta coche. Aquí la mente puede decir, pues, ¿por qué le dan tanta vuelta a los budistas? Porque pues, ahí está el coche, ¿no? ¿Qué caso tiene hablar de la base de imputación, ¿no? Pero eso es importantísimo porque si no lo entendemos intelectualmente, teóricamente, no lo vamos a poder luego meditar.
y no vas a alcanzar la liberación. Entonces, aunque nos parezca un rollo así más teórico, más conceptual, vale la pena perder el tiempo de tratarlo de entender. Entonces, vamos a ver ahora, okey, ¿qué pasa con, decíamos, las ya no sé dónde quedó, pero decíamos que las escuelas o sea, van a definirse, autodefinirse como las escuelas del camino medio o de la vacuidad del yo, y ahí es donde tenemos que ver, okey, ¿qué están tratando de decirnos? Dejen abrir la puerta. Ah, okey, creo que es Miriam. Hola, Miriam, bienvenida. Entonces, aquí vamos a ver desde el punto de vista de las escuelas cómo van cambiando, su visión, ¿no? Si no existe el alma, entonces, ¿qué existe? Entonces decíamos, okey, podemos tomar, quizás antes de ver en algún maestro, porque esto no se me ocurrió a mí, lo del Chicharito, algún maestro dijo: "Okey, es, el Chicharito sería como un alma o la mente, y ese sería el chícharo, ¿no? Es igual el alma o la mente, y el frasco es el cuerpo". Entonces, es como que, okey, el chícharo está dentro del cuerpo, pero cuando me muero, pues el chícharo se escapa, se sale del cuerpo, ¿no? Y se va al cielo, se va al infierno, ¿no? Ahí la diferencia es que las escuelas o las religiones teístas no creen en la transmigración de del chícharo, la transmigración del alma. O sea, no creen que el chícharo pase de una vida a otra, ¿sí? Si está aquí, al morir, el o sea, las escuelas hindús o las 4 escuelas filosóficas de la India antigua, ellos creían en la transmigración del alma, o sea, que el chícharo sale de este cuerpo y luego entra a otro cuerpo. Las escuelas teístas, o sea, no creen en la transmigración, o sea, no creen que el chícharo se meta acá, sino creen en, lo voy a poner acá, ¿no? En otro. Porque es curioso, las escuelas filosóficas no hablan de este paradigma, pero este es el de digamos, el paradigma teísta, ¿no? Entonces, en esta vida está el chicharito aquí dentro. Me muero y el chicharito se escapa, se sale. Pero, no, perdón, este es el paradigma, hinduista o de la transmigración del alma. Entonces cuando me muere el chícharo se escapa, sale, pero se mete a otro frasco, ¿no? Entonces hay una transmigración acá. Pero las escuelas teístas no creen que exista ese viaje de la mente. Entonces déjenme tachar acá de
O sea, el paradigma teísta no existe otra oportunidad, ¿no? O sea, ya que dejas este cuerpo, en el paradigma teísta, o sea, la mente se va al cielo o al infierno, ¿sí? O se va para arriba o se va para abajo, ¿no? Acá. Entonces, este paradigma no lo mencionan las escuelas filosóficas de la India antigua, pero como es nuestro paradigma occidental, es bueno hablar de ello. Y si tomamos las 4 escuelas filosóficas de la India antigua en lo general, pues creen en el alma y creen en vidas pasadas y futuras y creen en la transmigración del alma, hasta que vienen los locayatas que dicen: "No existe chicharito, no existe alma, solo eres el frasco y cuando el frasco se rompe porque te mueres, desapareces, es la aniquilación", ¿sí? Entonces, y para ellos la mente es igual al cerebro, es decir, que es algo material, algo que puedes ver y tocar, ¿no? Y eso el budismo no lo concibe así. El budismo dice eso no es así, ¿no? Entonces, el, estas primeras escuelas, el, creen en esta transmigración. Dejen ver acá. Entonces, la primera de estas escuelas, la primera budista o la sexta, tomando las escuelas no budistas, que son los vaibhashikas, ellos a su vez, hay uno que cree que el yo son todos los agregados, la mera colección de los agregados. La B que cree que los 5 agregados es el yo, que esa es muy parecida a la del Buda. Y la C que cree que solo la conciencia es el yo. O sea, el chicharito solamente es esta parte, ¿no? No los otros 4 escandas. Entonces, vamos a dejarlo aquí, pero vamos a hacer una meditación, porque una manera es entender esto teóricamente, conceptualmente, y otra manera es cuando nosotros simplemente meditamos en ello y puede ser que surja en mi mente, ¿no? Esta sabiduría. Entonces vamos a hacer esta meditación que recomendaba el Dalai Lama que hiciéramos diariamente. Entonces, déjenme ponerla acá. Ok, entonces, esta meditación se llama la meditación de la doble bodhicitta o Sarva Yoga Bodhicitta. Y cuando estamos en medio de la pandemia, el Dalai Lama nos dio el compromiso de practicar todos los días esta meditación de la doble bodhicitta.
también llamada el yoga que los abarca a todos. Y la doble bodhicitta se refiere al dúo de la bodhicitta convencional y última. La bodhicitta convencional o relativa, dice, es el deseo de alcanzar la iluminación por el bien de todos los seres. Y la bodhicitta última se refiere a la sabiduría que comprende la vacuidad. Entonces dice, en la primera parte, dice, esta meditación consiste en entrar a la mente versos o ideas sobre la bodhicitta convencional hasta conseguir generar esta sensación de gran compasión por todos los seres, unida al deseo de alcanzar la iluminación, para poder ayudarlos a eliminar su sufrimiento definitivamente. Y una vez que tengamos esta sensación, la transformamos en un disco de una luna blanca en nuestro corazón, como se ve aquí en la imagen. Entonces vamos a hacer esta primera parte. Aquí, pues puedes tener tus propias reflexiones. Yo puse estas mías para la bodhicitta convencional. ¿Qué es mi mente? Si mi mente no es material, sino espiritual, si mi mente no es mi cerebro, ni está encerrada en mi cabeza, sino es infinita como el espacio, si mi mente no nació con esta vida, sino es un flujo eterno en momentos de conciencia, por lo tanto impermanente, pero continuo ambos a la vez, eso significa que no ha tenido principio ni tendrá fin, no nació y no morirá. Eso implica que tiene infinitos renacimientos porque mi mente tiene esa eterna continuidad cambiante. Entonces, aquí, si yo voy aceptando esto, entonces puedo meditar en la impermanencia de mi mente, en que mi mente está más allá de ser simple o compuesta, o que está más allá de ser dependiente o independiente. Y si medito en ello, quizás llegue a la conclusión de que si he tenido infinitos renacimientos, he tenido infinitas madres. Prácticamente todos los seres han sido mi madre en alguna otra vida. Y como buenas madres me han manifestado su bondad, su compasión, su generosidad y sus cuidados. Y si no lo hizo mi madre de la vida actual o de las anteriores, lo hizo alguien más, porque lo contrario no hubiera podido sobrevivir hasta llegar hasta ahora. Por lo cual debo sentir un gran agradecimiento, pues no hubiera podido llegar aquí sin su ayuda. 6. Ahora estas madres están sufriendo. 7. Debo corresponder a su bondad. ¿Cómo? La única manera de liberarlas a todas es alcanzando la iluminación, es decir, la mente de un Buda. Todos podemos tener en nuestra mente la rueda de la vida, la rueda del samsara, y visualizarnos en el reino humano y decir, ok, si no entreno mi mente, pues me va a pasar lo mismo que a los locayatas. O sea, cuando se apague mi mente, cuando se acabe las ceras, se apaga mi mente. Pero si no es así, si mi mente es infinita como el espacio, si no es el cerebro, entonces, ¿qué implica? Que he tenido infinitos renacimientos. Entonces, casi todos los seres pueden haber sido mi madre. Entonces, aquí es donde puedo elegir hacer el voto de alcanzar la iluminación para liberar a todas. Y esto en sí genera mucho mérito. Entonces, meditamos un ratito en esta meditación de la bodhicitta relativa hasta que surge en nuestro corazón esta imagen de un disco lunar blanco o simplemente la sensación, ¿no? Así de esta manera. Y en la segunda parte repetimos el mismo proceso, pero ahora con la vacuidad. Meditamos en la ausencia de existencia verdadera de los fenómenos hasta conseguir cierta sensación.
que debemos luego transformar en un barra blanco en pie sobre el disco lunar. Entonces, aquí voy a tomar el sillón aquí en la sala. Te digo, ¿ese sillón es simple o es compuesto? Es compuesto. Ya me fui a la izquierda. ¿Ese sofá es independiente de causas y consecuencias o es dependiente de causas y consecuencias? Es dependiente, ¿no? De causas. Y en la tercera digo, ¿este sillón es permanente o es impermanente? No, pues es impermanente. Ah, entonces, ¿puedo ver la vacuidad del sillón? No es que no exista, me puedo sentar en él, le puedo tomar fotos, etcétera. Pero si puedo conectar en la vacuidad del yo, la transformo en un disco como se ve acá en la imagen, y medito en la ausencia. Entonces, si puedo conectar con este Bagra en el centro de mi corazón, encima del loto del disco lunar, ahí puedo permanecer, un momento, el tiempo que quiera o pueda. Y esto va a transformar nuestra mente poderosamente. Okey, entonces dice Tenzin Dolkar que cuando tengamos las 2 imágenes junto con las sensaciones durante algún tiempo, podemos prolongar esta meditación durante pocos minutos o se puede alargar el tiempo que se quiera. Okey. Okey, vamos a terminar dedicando el mérito, a hacer la dedicación de los bodhisattvas por Shantideva, que los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente, obtengan un océano de felicidad, alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura sufra, no cometa maldades ni caiga enferma, que nadie sienta miedo ni sea despreciado ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas y que los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen en encontrar reposo. Que los desnudos se encuentren ropa, los hambrientos comida y los sedientos agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los afligidos por la pena alegría, los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. Que llueva en el momento adecuado y las cosechas sean abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones saludables den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Que ninguna de las enfermedades de este mundo se vuelva a producir. Que los atemorizados dejen de sentir miedo y que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren poder y que todos pensemos en beneficiarnos mutuamente. Y si hemos desarrollado el espíritu de la bodichita, podemos recitar el último párrafo. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. Que así sea. Que así sea. Que Así así, sea. que así sea. Muchas gracias. Gracias a ti, Yuri. Gracias, Yuri. Gracias, Yuri. Gracias. Gracias. Perdón que de repente se me fue el avión 2 o 3 veces. Es que anoche, tuve un compromiso de última hora, por eso no pudimos tener la sesión ayer. Y ahorita de repente, pum, me quedaba dormido, así, y me despertaba enseguida. Ya te dejamos dormir. Okey, gracias, Dulce. Yo también ya me estoy durmiendo. También, okey. Ay, sí. Un día pesado. Pero bueno, es un tema, si vieron, muy interesante. Claro. Buenas noches, Margarita. Es para tratar de entender qué sí somos. Si no soy el alma, si no soy el yo, ¿qué somos?, ¿no? Y esto es lo que nos puede llevar a la liberación, ¿no? El meditar en esto. Entonces, descansen, tengan una bonita noche, un bonito fin de semana.
que tenemos las lluvias acá del huracán John, que me dicen que como que se estacionó en Acapulco, que lleva como 4 días. Entonces, pues que los méritos que se han podido haber acumulado mediante esta acción sirvan para que todos los seres puedan estar bien, en paz y felices, puedan liberarse del sufrimiento y las causas del sufrimiento y alcanzar la felicidad y las causas de la felicidad. Que la mente de la bodhicitta surja donde no ha surgido y donde ya surgió, que nunca decline, sino que aumente más y más. Que nuestros gurús tengan larga vida y que todos sus deseos se cumplan. Y que nosotros podamos alcanzar pronto nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera naturaleza, nuestra esencia búdica, para beneficio de todos los seres. Que Que así así sea. sea. Que así sea. Que así sea. Buenas noches. Gracias, Dulce. a todos. Descansen. Bonita noche y bonito fin de semana. Buen bendiciones. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.